Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Es la última sesión del tetramestre y de la asignatura y corresponde al módulo 4. Estaremos revisando algunos conceptos básicos de probabilidad y algunos ejemplos y definiciones de permutaciones y combinaciones. Vamos a empezar con el concepto de probabilidad. El primer concepto tiene que ver como rama de las matemáticas y es una rama que estudia la incertidumbre en los fenómenos aleatorios. Esa es su definición como rama de las matemáticas. Por otra parte, como dato, es un valor proporcional que nos muestra la posibilidad relativa de que suceda un determinado evento. Y este valor se puede encontrar entre 0 y 1. Por ejemplo, si al momento de calcular la probabilidad de un evento nos arroja un valor de 0.5, significa que este evento tiene un 50% de probabilidad de ocurrir. Entonces, esa es una característica que debe de cumplir el cálculo de un valor de probabilidad. Su valor siempre debe de estar entre 0 y 1. Y cuando queremos pasarlo o convertirlo a porcentaje, lo único que hay que hacerlo es multiplicarlo por 100. Conceptos básicos importantes que debemos entender. Evento. El evento es un conjunto de uno o más resultados en un experimento. Evento simple, evento que tiene un solo resultado. En este caso, por ejemplo, el obtener un 4 al lanzar un dado. Ese es un evento simple. El espacio muestral es un conjunto que contiene todos los eventos posibles, todos los eventos simples de un experimento. En este caso, entendamos por experimento la actividad que nos va a arrojar los resultados. Entonces, el ejemplo es, el experimento sería lanzar un dado. El espacio muestral son todos los posibles resultados, que en este caso sabemos que si lanzamos un dado podemos obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5 o un 6. A todo ese conjunto de posibles resultados le llamamos espacio muestral y a cada uno de esos resultados se le conoce como evento simple para que podamos entender la diferencia entre evento simple y espacio muestral. Evento simple, cada uno de los resultados. Espacio muestral, el conjunto de todos los resultados de un experimento. Notación, la probabilidad se expresa con la letra P y se pone entre paréntesis la literal asignada al evento. En este caso pusimos P de A, significa que es la probabilidad del evento A. Puede ser P de E, que sería probabilidad del evento E, y así con la letra que se le hubiese asignado al experimento que estuviéramos trabajando. Ahora bien, hay definiciones de probabilidad, bueno, no definiciones, son enfoques de la probabilidad. El más común y el más sencillo se le conoce como probabilidad clásica. Y aquí en la pantalla les muestro la fórmula que se utiliza para probabilidad bajo este enfoque. Nos dice la fórmula, P de A es igual a N de A entre N de S, donde P de A es la probabilidad de que el evento A pueda ocurrir y se calcula. Necesitamos determinar o tener la información acerca del número de formas distintas en que el evento A pueda ocurrir. Y N de S, el número total de eventos simples posibles. ¿Qué condiciones se tienen que cumplir para poder hacer un cálculo de probabilidad bajo este enfoque?
lo primero que tenemos que cumplir, o el primer requisito, es que el espacio muestral del experimento sea finito, es decir, que podamos contar el número total de posibles resultados. Y la segunda condición o requisito es que los resultados del espacio muestral tengan la misma posibilidad de ocurrir. En el ámbito de la probabilidad también se le conoce a esto como equiprobabilidad o equiprobables. Cada dato debe de tener la misma probabilidad. En este caso, por ejemplo, en el caso de los dados, podemos aplicar este enfoque, dado que conocemos el total de resultados posibles. Por ejemplo, al momento de tirar un dado, sabemos que solo existen 6 posibles resultados y la probabilidad de que caiga cualquiera de esos 6 valores es la misma. Entonces, al momento de tirar un dado, podemos aplicar esta fórmula de probabilidad clásica. Vamos a ver un ejemplo diferente a los que normalmente nos ponen con dados y monedas para que se entienda un poco más su aplicación en la realidad. Dice el ejemplo, si en un grupo hay 45 alumnos, de los cuales 9 son mujeres, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger al azar un alumno, este sea mujer? Como podemos observar, conocemos el total del espacio muestral o de los posibles resultados, que en este caso son los 45 alumnos, y conocemos el número de veces que se presenta nuestro evento que estamos evaluando. En este caso es 9. La fórmula quedamos que es PDA igual a NDA entre NDS. Por lo tanto, si sustituimos la probabilidad del evento A, que en este caso es que el alumno escogido sea mujer, es igual a 9, que es el total de mujeres que tenemos en nuestro espacio muestral, entre el total del espacio muestral, que en este caso es 45. Simplificamos. También la probabilidad la podemos expresar en fracción. Si la quisiéramos expresar en fracción, lo único que tenemos que hacer es simplificarla, nos queda 1/5, y si quisiéramos expresarla en fracción decimal, realizamos la operación 1 entre 5 y nos da 0.2. Y si queremos expresarla en una forma que cualquiera pueda entender lo que estamos calculando, lo convertimos a porcentaje. Por lo tanto, el resultado también se puede expresar como: existe un 20% de probabilidad de que al escoger al azar un alumno, este sea mujer. ¿Dudas con este ejemplo? El paréntesis hace que se lea PBA, o sea, por ejemplo, P paréntesis A, si lo C paréntesis se lee como PDA. Exactamente, Pedro. Se lee PDA, NDA, NDS. Ok. Vámonos con otro ejemplo. Se venden boletos para rifar un celular y se emiten 300 boletos. Si una persona decide adquirir 15 boletos, ¿cuál es la probabilidad de que gane el premio? En este caso, nuevamente, conocemos el total de resultados, conocemos el número de eventos simples posibles. Hacemos la sustitución. PDA es igual a 15 entre 300. Simplificamos. Si queremos encontrar el resultado en fracción, nos queda 1/20. Si queremos expresar en forma decimal, hacemos la operación 1 entre 20 y nos da 0.05. Y si queremos expresar en porcentaje, multiplicamos 0.05 por 100. Por lo tanto, el resultado lo podemos expresar de la siguiente forma: existe un 5% de probabilidad de que la persona que compró los 15 boletos gane el premio. Y esta es la forma en la que se aplica la probabilidad clásica. Hay otros enfoques que son más complejos y requieren otro tipo de operaciones, pero para efecto de este módulo, este es el tipo de cálculos que ustedes van a desarrollar en el cuestionario integrador.
vamos con el siguiente tema que se llama técnicas de conteo. Es un método o son métodos que se utilizan en probabilidad y estadística para determinar el número total de resultados de un evento o espacio muestral. Para poder entender estas técnicas de conteo, vamos a ver algunos ejemplos. Y tenemos que entender cuál es el concepto de factorial, cuál es el concepto de permutaciones y cuál es el concepto de combinaciones, que se encuentran dentro de las técnicas de conteo. Vamos a ver primero el factorial. Cuando hablamos de factorial, es un número que se obtiene al multiplicar todos los números enteros positivos que hay entre ese mismo número y el 1. Y ahorita con los ejemplos se va a entender esta definición. El factorial se expresa con el signo de admiración hacia abajo. Así que cuando vemos este símbolo de admiración hacia abajo en matemáticas significa factorial. Vamos a ver los ejemplos. El primero se lee 4 factorial. Y quedamos que el factorial se obtiene cuando multiplicamos todos los números enteros positivos que hay entre ese número y el 1. Entonces, anotamos y multiplicamos todos esos valores para el 4. 4 por 3 por 2 por 1 es igual a 24. Otro ejemplo, para el caso del 3 factorial sería 3 por 2 por 1. Eso es igual a 6. Para el caso de 6 factorial sería 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso nos da 720. En la calculadora debe de aparecerles, si tienen una calculadora científica, normalmente viene en la parte superior derecha esa función y viene como una X y el símbolo de factorial dice X factorial. Entonces, pueden también utilizar esa opción si es que van a utilizar calculadora en el momento de estar contestando su cuestionario integrador, ¿ok? Y el único caso especial que es una regla es el factorial de 0. 0 factorial siempre nos va a dar 1. Esa ya es una regla matemática. 0 factorial siempre nos va a dar como resultado 1. Y este es el término de factorial que más adelante necesitamos ocupar para hacer el cálculo de permutaciones y combinaciones. Vamos con las permutaciones. Las permutaciones es una forma de seleccionar o agrupar R objetos de N objetos en total, donde R siempre tiene que ser menor que N y sí cuenta el orden. Y ahorita vamos a entender a qué se refiere con esta expresión. Sí cuenta el orden. Dice el ejemplo, ¿cuántas parejas se pueden formar con 3 elementos disponibles? Si lo hiciéramos de manera analítica, es decir, a mano, nosotros podríamos decir, las parejas podrían ser 1 con 2, 1 con 3, 2 con 1, 2 con 3, 3 con 1 y 3 con 2. Son todas las posibles alternativas para formar parejas con 3 números. Y en ese conteo, cuando es permutación, se va a considerar que las parejas 1, 2 y 2 y 1, 1, 3 y 3 y 1, 2 y 3 y 3 y 2 son diferentes. Por eso se dice que sí cuenta el orden, porque sí estamos tomando en cuenta la posición de los datos que estamos utilizando y cada posición es un posible resultado. Esa es la permutación. Vamos a ver un ejemplo. La fórmula para la permutación, una de sus expresiones matemáticas, y así tal cual la van a encontrar en su calculadora, esa fórmula se encuentra normalmente
del lado inferior derecho, en el caso, por ejemplo, ahorita tengo a la mano mi calculadora, esta fórmula de permutación viene en el signo de multiplicación. Probablemente casi todas las calculadoras son iguales. De cualquier forma, si no estuviera ahí, nada más busquen esta expresión que viene en la pantalla. NPR, así vienen las calculadoras. NPR, que es la permutación, es igual a N factorial entre N menos R factorial, donde N es el número total de elementos del conjunto a considerar y R es el número de elementos a considerar en el subconjunto de elementos seleccionados. Y vamos a entender qué es N y qué es R para el ejemplo que veíamos. Decía el ejemplo que formáramos parejas de a partir de 3 elementos disponibles. Por lo tanto, N es 3. ¿Por qué? Porque es el total de elementos de los cuales voy a formar grupos. Y R es la cantidad de elementos que va a tener cada grupo. En este caso es 2. Por eso nos queda N igual con 3 y R es igual con 2. Vamos a sustituir entonces en la fórmula. NPR es igual a N factorial entre N menos R factorial. Sustituimos. ¿Cuánto dijimos que vale N? Vale 3. Entonces nos queda la sustitución 3 factorial entre N menos R. Por lo tanto, queda 3 menos 2 factorial. Y ya únicamente resolvemos. Aquí nada más para que recordaran, 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 menos 2 es 1, por lo tanto es 1 factorial. 1 factorial también es 1. 3 por 2 por 1 es 6. 6 entre 1 es 6. Y obtuvimos el mismo resultado que nos había dado aquí en forma analítica. Obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parejas. Y la fórmula también nos arroja que son 6 parejas. Ya cuando son más datos, ahorita nos fue sencillo porque solo eran 3 números o 3 elementos y formar parejas. Y quizá fuera más sencillo hacerlo en forma analítica, pero cuando son ya más objetos y más conjuntos, para eso son estas fórmulas, para facilitar el cálculo del total de formas que podemos obtener. Vamos con otro ejemplo, ya más práctico, ya con datos más reales. Dice, en una competencia participan 8 atletas. Encontrar el número posible de formas en las que se pueden ganar los primeros 3 lugares. Y aquí la pregunta es para ustedes, ¿por qué voy a utilizar fórmula de permutación? Aunque el problema no me está diciendo más que el número de atletas y que se pueden ganar los primeros 3 lugares. La permutación, recuerden que nos dice que se utiliza cuando sí nos interesa el orden. Entonces, la pregunta es para ustedes. Aquí, ¿en qué parte del enunciado del problema, aunque no nos los dice de manera específica, nos indica que sí nos interesa el orden? Cuando hace referencia a ganar los primeros 3 lugares. Exactamente, porque pudiera ser que la persona va a haber una opción donde quede en primero, esa misma persona puede quedar en segundo, o esa misma persona puede quedar en tercero, y así sucesivamente con las demás personas. En este caso sí nos interesa el orden, por eso estamos eligiendo el cálculo de una permutación. Identificamos nuestros datos. N vale 8, es decir, el total de elementos es 8 o de eventos, y R es 3, es decir, el número de eventos del subconjunto. Sustituimos en nuestra fórmula, NPR es igual a N factorial entre N menos R factorial. N vale 8, N vale 8, R vale 3. Hacemos las operaciones respectivas y nos da 40.320 entre 120
Y el resultado es que existen 336 posibles formas en las que se pueden ganar los primeros 3 lugares cuando participan 8 atletas. Entonces, es muy importante que ustedes identifiquen si el problema requiere que ustedes tomen en cuenta el orden. Y me voy a regresar porque es donde normalmente se confunden. Cuando nos interesa el orden es cuando, aunque los elementos o los eventos sean los mismos, me interesa me interesan aquellas formas donde no tiene el mismo orden, como el ejemplo de aquí, 1 y 2, 2 y 1, son los mismos eventos, pero en un orden diferente. 1, 3, 3 y 1 son los mismos eventos, pero en un orden diferente, y así sucesivamente. Entonces, esa es la situación cuando utilizamos permutaciones. Vamos con otro ejemplo. ¿Cuántos partidos se realizarán con 5 equipos de fútbol si hay partido de revancha? Nuevamente, aquí no nos están diciendo si nos interesa el orden o no directamente. Indíquenme entonces por qué estamos utilizando permutaciones para responder este problema. Si es por los partidos de revancha, maestra. Vamos a suponer que tenemos el equipo 1 y el equipo 2. Y me dicen que va a haber revancha. Eso indica, aquí sí me interesa el orden. Va a haber primero un encuentro entre equipo 1 y equipo 2 y va a haber otro partido de equipo 2 y equipo 1, que es la revancha, pero son los mismos elementos, pero en un orden diferente, ¿ok? Entonces, como comentaba su compañero, aunque no nos está diciendo que el orden nos importa, pero esta expresión de va a haber partido de revancha es la que nos indica que sí nos va a importar el orden. Por lo tanto, utilizamos la fórmula de permutación y nuevamente tenemos la fórmula, la sustituimos, en este caso nos queda 5 factorial entre 5 menos 2 factorial, realizamos las operaciones correspondientes y nos queda un resultado de 20. Por lo tanto, va a haber 20 partidos en total si 5 equipos de fútbol juegan con partido de revancha. Y estas son las permutaciones. Sí es importante que les aclare que esta es la aplicación más sencilla. Hay operaciones más complejas donde tenemos que contemplar otro tipo de conceptos de probabilidad, pero para efecto de este módulo, entendiendo bien esta aplicación que les estoy explicando, es suficiente. Vamos con el siguiente concepto importante, que son las combinaciones. Dice la definición, es la forma de seleccionar o agrupar R objetos de N objetos en total, donde R es menor que N, pero en este caso no cuenta el orden. Vamos con el mismo ejemplo. ¿Cuántas parejas diferentes se pueden formar con 3 elementos disponibles? Y aquí la clave está en esta palabra, diferentes. Recordarán que en permutaciones se formaban las mismas parejas en un orden diferente, pero en permutación se consideran 2 eventos diferentes, 1 y 2 y 2 y 1. Aquí el enunciado sí nos está indicando parejas diferentes, es decir, no se pueden repetir los mismos eventos. En este caso, si lo hacemos en forma analítica, las parejas diferentes quedarían 1, 2, 1, 3 y 2, 3. En este caso, no se están contabilizando las parejas 2, 1, 3, 1 y 3, 2, porque son iguales que las parejas 1, 2, 1, 3 y 2, 3. Y esa es básicamente la diferencia entre una combinación y una permutación. En la combinación no nos interesa el orden o no contamos el orden, y en las permutaciones sí lo hacemos. Es decir,
en las combinaciones no permitimos que haya una duplicidad de eventos simples. Vamos con la solución con fórmula. Ahora la fórmula es NCR. Si observan, lo único que está cambiando en la expresión matemática es que en lugar de P, ahora es C. Y el resto de la operación sí es diferente. La fórmula para calcular la combinación es n factorial entre n menos r factorial por r factorial, donde n es el número total de elementos del conjunto a considerar y r es el número de elementos a considerar en el subconjunto de elementos seleccionados. Para el ejemplo que estamos trabajando, nuevamente n es 3 porque es el total de elementos y r es igual con 2 porque es el número de elementos que tendrán mis grupos. Sustituimos n factorial, 3 factorial, n menos r factorial es 3 menos 2 factorial y r factorial es 2 factorial. Hacemos las operaciones respectivas. 3 factorial es 3 por 2 por 1. 3 menos 2 factorial es 1 y 2 factorial es 2. Por lo tanto, nos queda 3 por 2, 6, entre 2 a 3. Y con la fórmula llegamos al mismo resultado que cuando lo hicimos analíticamente, que fueron 3 parejas diferentes las que encontramos y el mismo resultado nos da la fórmula. Y nuevamente utilizamos la fórmula porque ya con más elementos y más conjuntos es muy complejo el cálculo. Vamos con el primer ejemplo. A una reunión asisten 10 personas y se intercambian saludos entre todos. ¿Cuántos saludos se han intercambiado? ¿Por qué estamos en este caso haciendo una combinación? Porque solo vamos a contar una vez cuando se saludan 2 personas, es decir, no importa si una saludó primero a la otra, solo se va a contabilizar cada saludo una vez, porque si estuviéramos utilizando permutación, significa que estoy contando que cada persona saludó a la misma persona 2 veces. Entonces, sustituimos, n es el total de elementos, que en este caso son personas, y r es 2, ¿por qué? Porque el saludo involucra a 2 personas, aunque no los están diciendo abiertamente, pero pues un saludo es entre 2 personas, por eso r es igual con 2. Hacemos la sustitución en la fórmula y nos queda 10 factorial entre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Resolvemos esas operaciones, nos queda un resultado de 45. Por lo tanto, son 45 saludos los que se han intercambiado para este ejemplo. Siguiente ejemplo. ¿Cuántos partidos distintos se pueden realizar con 5 equipos de fútbol? Aquí en este caso no nos están diciendo que hay revancha, ni nos están dando otro indicio, simplemente partidos distintos. En este caso vamos a utilizar combinación porque estos equipos de fútbol no van a jugar entre ellos 2 veces, es decir, solo van a jugar una sola vez. En este caso, n vale 5 porque es el total de equipos de fútbol y r vale 2 porque cada partido de fútbol se lleva a cabo entre 2 equipos. Sustituimos en la NCR, nos queda 5 factorial entre 5 menos 2 factorial por 2 factorial. Eso es igual a 120 entre 12 y nos da un resultado de 10. Por lo tanto, se van a realizar 10 partidos entre esos equipos de fútbol. Ok, entonces esos son los ejemplos. Yo espero que les sea de utilidad esta información que les estoy compartiendo en esta última videoconferencia. Si no hay ninguna otra duda, doy por terminada la última videoconferencia. Muchas gracias por su tiempo y seguimos en contacto. Hasta luego. Buenas noches.